Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a Tu Salud, un programa en el que procuraremos acercarles consejos saludables y recomendables para mantener a punto su salud, sobre todo en esta época estival. Porque sepan que con el comienzo del verano los trastornos por calor están a la orden del día, una patología que afecta sobre todo a los más pequeños, pero también a los más mayores. Una buena hidratación y la no exposición al sol en las horas centrales del día son algunos de los consejos a seguir. Llega el verano y con él los trastornos por calor, el resultado del fracaso de los mecanismos fisiológicos que mantienen la temperatura corporal ante una sobrecarga importante de calor interno ambiental. La gravedad de estos trastornos va desde los leves, como los calambres por calor, el edema y el síncope. El agotamiento por calor es lo típico que a mucha gente le ha pasado alguna vez. Debilidad, fatiga, mareos, dolor de cabeza, como que te encuentras muy decaído, ¿vale? A veces puede haber un poquillo de fiebre, estás muy caliente. El segundo trastorno frecuente son los calambres, son calambres musculares, tal cual. En las piernas y en los brazos son los más frecuentes y suelen pasar después de que ha habido un ejercicio físico intenso, normalmente al sol. Hasta la forma más grave, el golpe de calor, que puede conducir, si no se trata precoz y adecuadamente, a un grave fallo multiorgánico y a la muerte. El golpe de calor es cuando los mecanismos que tiene el cuerpo para regular el tema de la temperatura se descompensan del todo. Entonces ahí hay una persona que tiene fiebre, 39 grados o más, o sea, es importante la fiebre que hay, la piel está enrojecida y muy caliente, pero seca, ya no hay sudor, el cuerpo ya no puede compensar sudando más. Y luego puede haber dolor de cabeza, alteraciones del estado de consciencia, y ahí sí que se necesita atención médica inmediata. Hay que llamar a 112, pues ya. La exposición continua al sol puede igualmente producir quemaduras de diversa índole e incluso problemas mayores. Pueden producir quemaduras a corto plazo, que es otro tipo de lesiones importantes por el sol, pero también es acumulativo, tiene un efecto dosis-respuesta al sol y se pueden producir cánceres a medio plazo y también cataratas en los ojos. Estos trastornos son más frecuentes en personas cuyos mecanismos reguladores son más deficientes, como son los niños y los ancianos. También en personas debilitadas, deshidratadas u obesas. En 2003, cuando fue la ola de calor muy fuerte, hubo 70.000 muertos extras, ¿no? Que no tocaban, ¿no? En toda Europa de junio a septiembre, y básicamente era gente mayor que vivía sola en sus casas. O sea, hay que tener especial atención con la gente mayor, que no tiene sed y se deshidrata mucho más fácil, con la infancia, con los lactantes y también con los niños, y también con las personas con enfermedades crónicas o que toman medicación, que es mejor que consulten a sus sanitarios si tienen que hacer alguna cosa especial. Mantener una buena hidratación durante todo el día, evitar la ingesta de bebidas alcohólicas y una alimentación sana son algunas de las recomendaciones de los profesionales. ¿Qué hay que hacer? Favorecer que el cuerpo no llegue a una temperatura tan alta y enfriarlo. 3 cosas son las importantes ahí para prevenir. Una es beber mucho, beber más, ¿vale? Un adulto en las temperaturas que más o menos se manejan en nuestro entorno viene a perder como 2 litros de líquido al día, 1 y pico, eso hay que compensarlo. Y cuando hace mucho calor, más. Se puede aportar líquidos bebiendo, que es más como el 60%, pero también comiendo ensalada, frutas. Protegerse del sol adecuadamente y evitar el ejercicio físico en las horas centrales del día son otros consejos útiles. Pues si estás en casa, buscando el lugar más fresco de la casa, teniendo ventilador si se tiene o unas horas de aire acondicionado, darse una ducha, incluso mojarse los brazos y la nuca, cerrar las persianas y las ventanas de día y abrir de noche, eso que hacían los romanos. No hacer actividades físicas a las horas de mayor calor. O sea, el año pasado es peregrino, gente que había ido en bici al monte, a correr, que se ha ido a la huerta, a las horas centrales del día. No hacer eso, por favor. Y es que lo vivido hasta ahora no ha sido una ola de calor propiamente, sino la resaca de una primavera para nada cálida. ¿Qué pasa este año? Que todo el mundo, estamos hablando de mucho calor, está viendo un verano relativamente normal, pero lo que es muy importante para que no haya trastornos por calor es la aclimatación, y no nos hemos podido aclimatar porque no hemos tenido primavera ni junio que nos permitiera ir aclimatándonos. Se pueden producir al sol o a la sombra, ¿vale? Yo eso creo que es importante, porque a veces se piensa que solo al sol y no. Por ejemplo, cuando ha habido algún caso de algún niño muerto años pasados, ¿no? Dejado dentro de un coche, estaba a la sombra el coche, no estaba al sol.
y sin embargo fue un problema muy grave. Por último, existe un proceso de aclimatación al calor por parte de nuestro organismo que puede durar hasta una semana, con el que somos capaces de generar mayores cantidades de sudor y adaptar nuestro sistema circulatorio al aumento de temperatura. El calor y el verano afectan directamente a nuestra salud, también a través de los pies. Cuando el mercurio sube, cambiamos las botas por sandalias y chancletas y pasamos medio verano casi descalzos. Hongos, ampollas, verrugas, grietas o dolores musculares y de espalda son solo algunos de los problemas más comunes. Con la llegada del verano y el calor también lo hace un periodo delicado para los pies. Tanto el tipo de calzado que empleamos como las condiciones climatológicas son factores que pueden provocarnos algunos problemas en nuestra salud. Pasamos de llevar zapatos cerrados a sandalias abiertas, prescindimos de medias y calcetines y todo ello sumado a las altas temperaturas quizás nos traiga una desagradable sorpresa. Con la sudoración pues tenemos problemas de micosis, que son hongos en la piel, y verrugas plantares, siempre que las verrugas suelen salir más tarde, ¿vale? Luego tenemos problemas por el calzado. El calzado es mucho más blando y entonces generalmente además está casi sin talón. Cuando el calzado es muy plano hay talalgias, ¿vale? Dolor en la parte trasera del talón y también problemas a nivel de espalda, gemelos, fatiga, porque el centro de gravedad se nos desplaza hacia atrás, entonces tenemos una sobrecarga en la parte posterior de la musculatura. Al estar abierto también tenemos problemas muchas veces con el calor de sequedad y salen grietas. Grietas, rozaduras, ampollas son además una puerta de entrada a las infecciones en nuestro organismo. Los expertos recomiendan elegir un calzado adecuado, una buena higiene y, aunque suene curioso, beber mucha agua. Los pies, la zona más distante del corazón, por lo que necesitamos un aporte mayor de bombeo de sangre limpia que nos llegue. Entonces, al haber más calor, nos llega con más dificultad. Entonces es muy importante beber 2 litros de agua diaria para que la piel, que es el primer órgano de defensa, esté bien hidratada, ¿vale? Con eso nos quitamos muchos problemas. Una buena higiene, lavarse los pies diariamente, controlar el exceso de sudoración para evitar todo lo que son micosis, ¿vale? En la piel, y luego un calzado, sobre todo que tenga algo de sujeción. Cuando ya empieza a acabar el verano se ve mucho de problemas musculares debido a una mala sujeción del calzado. Cuando nos referimos a un calzado adecuado, los imprescindibles son que sea cómodo, de material transpirable y con suela amortiguadora. Las personas con pie de riesgo, como los diabéticos o con pie vascular, nunca deberían llevar un calzado abierto. Tendríamos que tener un calzado con el contrafuerte, que es la parte trasera del talón, rígido, que nos sujetase el tobillo, ¿vale? Con una tira, y luego en la parte de los metatarsianos, la zona del antepié, con una tira o con algo de agarre. Tiene que tener una suela de goma y por lo menos 2 centímetros de tacón, que sería lo necesario para que vayamos bien alineados con el centro de gravedad, para que no suframos de problemas de talón, ni espalda, ni nada de nada. Y no es una leyenda urbana eso de que los pies se hinchan considerablemente con las altas temperaturas, y es más habitual de lo que podemos pensar. Generalmente aumenta medio número más de pie a la tarde, sobre todo cuanto más calor más se dilata. El agua fría es una buena solución cuando tenemos los pies hinchados. Dicen los expertos que descuidamos los pies, no solo en verano, sino durante todo el año. Estamos acostumbrados a lavarnos los dientes todos los días, mimamos la piel y nos olvidamos de nuestro pilar de apoyo. No tenemos sensación de cuidado de pies. La única sensación que tenemos es que cuando va a llegar San Fermín, hay que lucir los pies, entonces nos gusta tenerlos bonitos. Pero los pies es uno de los órganos más importantes que no los podemos descuidar. Es súper importante tenerlos bien cuidados porque un gran número de infecciones entran por los pies. Son de los lugares más problemáticos. Están en carga, nunca les damos un descanso y al estar tapados son los más descuidados. Todo lo que se oculta nunca se cuida. Además de estar mucho más expuestos que durante el resto del año, deberíamos vigilar las zonas por las que andamos, especialmente si vamos descalzos, para evitar contraer hongos u otro tipo de infecciones. Los alrededores de la piscina, que hay una pequeña capa de agua, es el lugar de contagio, ¿vale? De todo este tipo de cosas. Duchas, donde hay muy poco, es una humedad.
Ahí, si una persona tiene hongos en la piel o tiene verrugas, las transmite. Los hongos son fáciles de ver porque enseguida salen, pero en cambio nos encontramos que las verrugas, la edad media de los que cogen son 8 o 9 años y se suelen ver a partir de octubre-noviembre. Lo ideal sería ir con las chancletas hasta el vaso de la piscina y dejar las chancletas y justamente meterte, pero realmente es bastante complicado. Si somos conscientes de cuán importantes son nuestros pies y decidimos poner en marcha una campaña personal para cuidarlos, aquí van unos cuantos consejos. Andar 1 hora al día, ir bien calzado, ¿vale? Hidratarse la piel, sobre todo de rodilla para abajo, y vigilarse los pies, ¿vale? Controlar sudoración, grietas y vigilarse, ¿vale? Y ante cualquier duda, acudir a un especialista. Así que ya lo sabes, si quieres unos pies perfectos, no solo vale pintarse las uñas en verano. Has de cuidarlos durante todo el año porque lo agradeceremos durante toda la vida. Difícil, muy complicado resistirse a los encantos de un buffet libre. Las vacaciones de verano nos llevan a viajar y a hospedarnos en hoteles con esta opción llamativa y variada, pero peligrosa también. Una nutricionista nos da una serie de consejos para llevar a cabo frente a un buffet libre. Cada vez es más habitual que el buffet libre sea la oferta alimentaria a la que podemos acceder en nuestro lugar de vacaciones, ¿no? El buffet tiene la ventaja que podemos elegir pues, un montón de alimentos porque es muy variado. Normalmente suelen ser preparaciones muy atractivas con las que invita a comer, pero también la desventaja que tendemos a comer en exceso. Y sobre todo los alimentos más grasos, con más salsas y quizá alimentos menos saludables. Para ello hay una serie de recomendaciones, por ejemplo, si nos situamos delante de un buffet para un desayuno, imaginemos que tenemos lácteos, leche, yogures, queso, luego cereales, pan, galletas, incluso también a veces suele haber algo de repostería. Y además el grupo de las frutas e incluso zumos. Sería recomendable empezar primero por tomar lácteos desnatados. Desnatados o semidesnatados, también elegir cereales o pan integral frente a alimentos blancos o pan blanco o refinado y luego el grupo de las frutas siempre sería mejor tender a comer las piezas de fruta entera. En el caso que también tengamos pues, huevo, por ejemplo, embutidos más grasos, tipo pues, chorizo o bacon, que suelen ser una serie de alimentos que se ofertan en los buffets y que nosotros normalmente no estamos habituados a consumir, en el caso que nos apeteciese comerlos y vayamos a estar pues, en ese lugar durante una semana, por ejemplo, sería aconsejable comerlos un día, ¿no? y ese desayuno irlo variando. Si hablamos en cambio de un buffet para una cena o para una comida, a veces pues, tenemos la opción de poder elegir desayuno y cena, por ejemplo, o desayuno y comida. En el caso que elijamos la cena y la comida no haya sido del todo completa, para nosotros la comida de la noche tendría que ser más completa que la del mediodía, con lo cual podríamos, en el caso que tengamos apetito, bastante hambre, podríamos comer 2 platos. El primero sería recomendable que fuese una ensalada, por ejemplo, con varios vegetales, variedad de vegetales, con diferentes colores para que sea más atractivo para la vista, y el segundo plato podríamos dividirlo en varias partes. Una de estas partes podríamos poner pues, alguna verdura, si hay pues, o bien tipo a la plancha o braseados o incluso algo de ensalada. Y luego por último pues, un postre. El patrón de la comida, en el caso que pudiésemos elegir la comida al mediodía, podría ser muy similar. O si no, hacer un plato combinado como plato único, mezclando diferentes grupos de alimentos porque cada alimento tiene un nutriente diferente, y tomar de postre siempre mejor ir a por fruta o un lácteo. Intentar evitar los dulces.
Algunas recomendaciones a la hora de comer en un buffet podrían ser, primero, dar un paseo antes de elegir los alimentos que vamos a comer para ver un poco qué es lo que nos ofertan, intentar también no llegar con mucho apetito, para eso pues hacer una comida previa antes, pues si es la hora de la comida hacer un almuerzo, si es la hora de la cena intentar comer algo a media tarde, y luego como bebida elegir siempre agua o si no, en la medida de lo posible refrescos, pero preferiblemente bajos en azúcar. Viajar al extranjero, en concreto a los países exóticos o tropicales, supone adoptar una serie de medidas para que la salud nos acompañe. Existe el Centro de Vacunación Internacional, un centro que nos informa sobre la obligatoriedad de algunas vacunas, así como de la necesidad de adoptar otra serie de medidas. Lo dice el lema del Centro de Vacunación Internacional: la salud también viaja. Por ello, antes de emprender un viaje a un país tropical o exótico, debemos ser conscientes de que existen determinadas enfermedades infecciosas que pueden suponer un riesgo para la salud. Si quiere disfrutar del viaje y no contraer una dolencia, es realmente necesario acudir a este centro. Se aconseja que se ponga en contacto con el Centro de Vacunación Internacional mes y medio antes de comenzar su partida. Se aconseja que se pongan en contacto con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para que les pongan en los países en los que existen convenios con España, y si no, pues para realizar el correspondiente seguro. Eso es un aspecto importante, sí. En este centro se atiende de forma individualizada a cada usuario. El riesgo de adquirir enfermedades varía en función del país o de la época en la que se viaje. En el Centro de Vacunación Internacional ofrece una atención y una información integral del viajero internacional a través de indicaciones sanitarias, indicaciones de vacunas y demás medidas sanitarias necesarias. Lo primero que tiene que tener muy claro es qué zonas del país va a visitar, planificar bien ese viaje con tiempo, y el aspecto sanitario es uno de los aspectos más importantes. Tiene que tener las vacunas sistemáticas de su infancia al día, prever qué otras vacunas va a necesitar, para eso estamos nosotros, para asesorar, y luego llevar una serie de medidas de higiene, de cuidados y de protección contra insectos, entre otras cosas. Existen determinadas vacunas que son obligatorias, como la que se administra para no contraer la fiebre amarilla. Esta vacuna lleva consigo la expedición del Certificado Internacional de Vacunación, un documento sanitario exigido como requisito de entrada en algunos países. En el caso, por ejemplo, de Arabia Saudí, también piden la vacuna contra la enfermedad de la meningitis. La única vacuna que es obligatoria ahora mismo en algunos países de Sudamérica y de África es la fiebre amarilla. Para viajeros peregrinos a la Meca, en la época de peregrinaje a la Meca, se exige también la vacuna frente a la meningitis. Pero lo normal, el normal de los viajeros, la única vacuna que es obligatoria en algunos casos es la fiebre amarilla. En este centro, además, se administran las vacunas que son recomendables. Son muchas y muy variadas las enfermedades que nos pueden sorprender en el país de destino de nuestras vacaciones. Entre ellas, las fiebres tifoideas, el cólera o la hepatitis A. Estas enfermedades se contagian a través de aguas residuales, fecales, manos sucias, regadíos contaminados con este tipo de agua, comidas crudas contaminadas. Entonces es una cosa este tipo de contagio es una cosa bastante frecuente, y solemos recomendar estas dos vacunas y alguna más puede haber. El paludismo es una enfermedad muy extendida en los países tropicales y se transmite por la picadura de mosquitos infectados. Son muchos los turistas que contraen esta enfermedad, que puede evitarse tomando la quimioprofilaxis recomendada. De hecho, el pasado año se registraron en Navarra 20 casos de paludismo, la cifra más alta en el periodo 2007-2012. El otro aspecto importante de estos viajes son los insectos, que pueden transmitir varias enfermedades. Una de ellas es la malaria, hay otras muchas. Este año ha aumentado mucho el dengue en algunos países del sudeste asiático. Para muchas de estas enfermedades no existe vacuna,
y la medida más eficaz de prevención es prevenir que te piquen los mosquitos. Llevar siempre ropa adecuada, utilizar repelentes en las zonas de piel expuesta, en las manos, en la cara, dormir en buenas condiciones, si es posible cerrar bien las puertas, las ventanas, si es necesario incluso dormir con mosquitera. Todas estas medidas disminuyen mucho el riesgo de estas enfermedades por insectos. Beber agua embotellada, evitar el contacto con animales y cumplir las normas de tráfico del país son otras recomendaciones. Procurar beber siempre todo embotellado si es posible y si no, aprender a potabilizar el agua que uno bebe. Existen productos para potabilizar el agua, hervir el agua es una buena medida. Las comidas siempre muy cocinadas. El calor es la mejor manera de destruir gérmenes en las comidas y en las bebidas, y las comidas recién hechas y todavía calientes y bien hechas es una buena medida para evitar contagio de este tipo. Aguas dulces no cloradas y sobre todo estancadas sí que tienen riesgo de enfermedades. No es aconsejable bañarse en este tipo de aguas. Si se siguen estos consejos, es más que probable que termine felizmente su viaje y que a la vuelta no requiera de atención médica ni sea el culpable de propagar una enfermedad. Por un lado, que el propio viajero no enferme por salud personal y para que pueda disfrutar de su viaje y hacer lo que tenga que hacer, si va por negocios o si va por cooperación, es decir, que pueda hacer lo que ha ido a hacer. Y el segundo aspecto es para que no vuelva aquí enfermo y luego contagie a otras personas la enfermedad que ha traído. Son enfermedades que ya empiezan los médicos de aquí a estar familiarizados con ellas, pero que todavía muchas de ellas son desconocidas, están poco conocidas. En fin, son enfermedades que al no ser propias de aquí, pues no se conocen bien. Desde el Centro de Vacunación Internacional de Navarra se pide que el viajero se informe sobre los acuerdos que sobre prestaciones de asistencia sanitaria tiene España con otros países. Se recomienda, además, hacerse un seguro. Con este saludable consejo nos despedimos hasta el próximo programa, deseándoles, ya lo saben, buena salud. Adiós.